también quería agradecer la invitación a participar en esta mesa. He venido muchas veces a la Casa de la Literatura, pero es la primera vez que vengo a participar en un evento y estoy muy contento y honrado de compartir la mesa con Armando y con Victoria. Y también, digamos, felicitar a la Casa por el proyecto que han hecho sobre la generación del 70 con los alumnos de Bellas Artes, ¿no? Digamos, más allá de los problemas que siempre hay en la coordinación de dos instituciones y las tensiones que se presentan, digamos, el proyecto finalmente salió adelante y hay una muestra con imágenes muy interesantes, ¿no? De un taller en el que participaron estudiantes de literatura y artistas de Bellas Artes para justamente ponerle imágenes a la generación, y creo que ese tipo de proyectos son los proyectos que hay que construir más en el país y que hay que replicar, ¿no? Bueno, Vicky Guerrero nos ha ofrecido, digamos, un panorama de la generación del 70, del contexto social y político en el que surge y de sus principales representantes, y ha mostrado, digamos, algunos ejemplos, ¿no? de poemas producidos en esa generación, ¿no? Lo que yo voy a hacer es concentrarme en un solo poema, ¿no? Que es un poema muy breve, y a partir de ese poema intentar reconstruir un poco los cambios que se produjeron en la estética de la generación, en la poesía de la generación, intentar, digamos, reconstruir, ver este poema como una alegoría de todo lo que ocurrió, ¿no? Se trata de un poema de, no sé si... ya, está. No lo pueden proyectar. Ya. Bueno, está acá, es el primer poema de la hojita que todos han recibido, que es el poema de Manuel Morales, ¿no? Manuel Morales es el primer poeta que aparece en la famosa antología Estos Tres, ¿no? Y en realidad, además es el primer poema de esa antología. Si esa antología es una antología mítica, es la antología de hora cero por excelencia, es la antología que va a ser intensamente leída por los poetas de esa generación, inclusive por los poetas de los 80, bueno, este es el primero que aparece ahí, ¿no? Y me parece que es un poema sintomático, ¿no? De una nueva forma de escribir poesía, una nueva forma de representar, ¿no? A ver, lo voy a leer y después vamos a comentarlo, ¿no? El poema se llama No busquen una patria, y dice: no busquen una patria que contenga rosas, hoy ya no existen las rosas, solo existe una patria del pecho y otra en el centro del ojo. Sigan buscando rosas, encontrarán un balazo en el pecho y otro en el centro del ojo. Bueno, como decía, pienso que este poema significa mucho de los rasgos principales de la poética de los 70. El primero, y quizás el más importante, es el cambio de rol de la estética, o mejor dicho, el cuestionamiento de la categoría de belleza como el rasgo principal que define al arte, o como aquello que el poeta debe buscar. Los poetas del 70 van a distanciarse de la belleza como una categoría central en la definición del objeto artístico y como una categoría central en el interés del poeta, ¿no? De hecho, la belleza ya había caído hacía por lo menos un siglo, digamos, si no antes, ¿no es cierto? Cuando Rimbaud la insulta, ¿no? Cuando Rimbaud dice, por aquí no, ¿no es cierto? Y de hecho, en el PowerPoint ya he presentado
Vicky, ya aparece, digamos, un poema de Pimentel que se llama Rombo en Polvos Azules, ¿no? Y digamos que en la historia de la poesía peruana, ya en Vallejo también la belleza se cuestionaba, en Trilce, por ejemplo, ¿no es cierto? En poemas de Fecano, etc. Ya hay un distanciamiento, pero eso no se instala hasta los años 70, en que se vuelve, digamos, una pauta cultural, un elan generacional, ¿no? La belleza está representada en el poema por, digamos, la idea de la patria o por la idea de las rosas, ¿no? La belleza como un ideal absoluto, eso es lo que cae, ¿no es cierto? No busquen una patria que contenga rosas, ¿no? La patria es aquí la imagen del garante, ¿no? Del garante de lo colectivo que le da a uno identidad, de un sostén, ¿no? La patria es aquí una especie de estructura que funciona como soporte. En este poema la palabra patria es una palabra, digamos, que puede significar muchas cosas, que puede significar la identidad colectiva, que puede significar un amor, que puede significar un absoluto, ¿no? Que puede significar la realidad, ¿no? Que puede significar inclusive la propia poesía, ¿no? El poema sostiene entonces que en estos lugares no hay que buscar más la belleza, no hay que buscar más la armonía, ¿no? Que la armonía y la belleza no son lo principal, ¿no? El poema es, digamos, muy enfático y muy radical, ¿no? Dice que las rosas, ¿no?, ya no existen. Hoy ya no existen las rosas, dice claramente el poema. Es decir, el poema no dice que las rosas se han perdido, que hay que recuperarlas, que hay una cosa nostálgica. No, simplemente afirma, ¿no es cierto?, que no existen. ¿Qué cosa no existe entonces? Bueno, pues no existe más la armonía, ¿no? Si existen las rosas, o si existieran las rosas, existen como un ideal platónico fuera del mundo. Y eso es lo que para la poesía del 70 ha dejado de ser interesante, ¿no? Esta idea metafísica de la belleza, el bien, el amor, la felicidad, como instancias ideales, eso ya no es importante en la poesía de los 70, ¿no? Porque la poesía de los 70 va a ser fundamentalmente una poesía materialista, es decir, una poesía anclada en este mundo y fundamentalmente, como lo ha dicho Vicky, una poesía no solamente anclada en el mundo, sino anclada en lo ordinario, en lo más cotidiano, ¿no? Por eso el poema dice después, ¿no?, solo existe una patria en la palma del pecho y otra en el centro, ¿no? Es decir, que el poema afirma que solo existe el pecho y que solo existe el ojo. Es decir, que solo existe la materialidad, el cuerpo, la materialidad misma de la vida, el amor como cuerpo, no el amor como sentimiento, valor, no. El poema advierte entonces y subraya la necesidad de comenzar a cambiar de paradigma y por lo tanto de relacionarse con la realidad y de relacionarse con la poesía de otra manera. Afirma que la poesía debe escribirse de otra forma, con otro ímpetu, con otro vela. Afirma que la poesía debe buscar otras cosas y que debe buscar lo ordinario, ¿no? Hay un famoso artículo, ¿no?, de Ramón Williams, que es uno de los críticos marxistas ingleses más importantes, fundador del Centro de Estudios Culturales en la Universidad de Birmingham, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es la cultura? La cultura es lo ordinario, ¿no? Y bueno, ¿qué cosa es lo ordinario? O mejor dicho, ¿cuáles son los rasgos distintivos que definen a lo ordinario? Y lo que el poema dice es que lo ordinario es
un conjunto de antagonismos en disputa, que lo ordinario es una contradicción amarga, que lo ordinario es una simultaneidad esquizoide, que lo ordinario es una lucha por la hegemonía, que lo ordinario en suma es una crisis de lo existente. Lo ordinario, todos lo sabemos, es la constatación de que en la vida las cosas no funcionan bien, ¿no? De que las cosas funcionan mal, ¿no es cierto? Es un testimonio de la confrontación con el absurdo. Lo ordinario es la constatación de la injusticia. Bueno, en el Perú eso es obvio, ¿no es cierto? De la violencia misma de la realidad, ¿no? Entonces, por eso, ¿no es cierto?, dice, ¿no?, va a decir, ¿no?, el poema, el poeta va a afirmar, ¿no es cierto?, va a decir, bueno, si quieren, si ustedes quieren, sigan buscando rosas, ¿no?, pero solo encontrarán un balazo en el pecho y otro en el centro del ojo, ¿no? Entonces, lo ordinario son los antagonismos irresueltos de la sociedad que retornan en la obra de arte y que definen la relación del arte con la sociedad, ¿no? Para Adorno, por ejemplo, otro crítico marxista importante, el arte es ese lugar para explorar las insuficiencias de la vida, ¿no? Para explorar, ¿no es cierto?, las contradicciones de la vida, ¿no? Y eso es lo que aparece en la poesía de los años 70 y que aparece claramente en este poema, que además, ¿no?, es un poema premonitorio, ¿no es cierto? Es decir, es un poema que casi adelanta, ¿no?, lo que va a venir, ¿no? Es decir, el poema está diciendo, bueno, quienes insistan en producir una visión idealizada de las cosas, quienes insistan con ese ideal romántico, ¿no es cierto?, lo más probable es que la realidad vaya a explotarles en la cara. Y en ese sentido es que podemos decir que este poema efectivamente adelanta la violencia que luego surgirá una década después en la sociedad peruana, la violencia de los 80, que es la época efectivamente de los balazos en el pecho y de los balazos en los ojos por todos lados, ¿no? Stendhal decía que la belleza era la promesa de la felicidad, ¿no? Y creo que los poetas de los 70 se dieron cuenta de ese error, ¿no?, que la belleza en el Perú nunca fue más la promesa de la felicidad, sino el signo de la crisis y el adelanto de la violencia que se venía encima, ¿no?